nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria del Padre Pío y, como siempre, pedimos la protección de los santos, su intercesión, y con humildad preparamos bien nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío Presbítero la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, concédenos por su intercesión que, asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeufratina: permitid al gobernador y al senado de Judá que trabajen reconstruyendo el templo de Dios en su antiguo sitio. En cuanto al senado de Judá y a la construcción del templo de Dios, os ordeno que se paguen a esos hombres todos los gastos puntualmente y sin interrupción, utilizando los fondos reales de los impuestos de Transeufratina. La orden es mía y quiero que se cumpla a la letra. Darío. De este modo, el Senado de Judá adelantó mucho la construcción, cumpliendo las instrucciones de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, hasta que por fin la terminaron, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de Adar, el año 6 del reinado de Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación del templo, ofreciendo con este motivo 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, uno por tribu, como sacrificio expiatorio por todo Israel. El culto del templo de Jerusalén se lo encomendaron a los sacerdotes, por grupos, y a los levitas por clases, como manda la ley de Moisés. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Como los levitas se habían purificado, junto con los sacerdotes, estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los deportados, para los sacerdotes, sus hermanos y para ellos mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando en nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó:
Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio siempre ha creado controversia. Y ha creado controversia porque la Iglesia sostiene que María fue virgen antes, durante y después del parto. Si la Iglesia sostiene este dogma, la virginidad de María, ¿cómo se casa eso con este pasaje del Evangelio donde se habla de tu madre y tus hermanos? Que María es madre de Cristo, nadie lo duda. ¿Existieron, por tanto, otros hermanos, como dice el Evangelio? ¿Qué nos dice el sentido común? Lo primero de todo es que si la Iglesia quisiera mentir, porque quiere transmitir algo que no es verdad, en ningún momento la Iglesia habría permitido que se transmitiera un mensaje como el que acabamos de escuchar en el Evangelio. ¿Qué le hubiera costado a la Iglesia cercenar esa frase y decir simplemente tu madre está fuera y no tu madre y tus hermanos? Pero es señal de autenticidad, los teólogos llaman de historicidad, el hecho de que no se suprima nada, que se deje precisamente aquello que ha sido transmitido, tu madre y tus hermanos. ¿Por qué razón se permite que se transmita ese tu madre y tus hermanos? Primero porque el concepto hermanos es mucho más amplio del que nosotros conocemos o usamos. Para nosotros los hermanos son aquellos descendientes de sangre. Para otras culturas, no solo en aquella época, la semita, sino en la actualidad, por ejemplo en África, el concepto hermano es mucho más amplio y no se reduce únicamente a los hijos de padre o madre, sino que también se amplía al resto de la familia. Aquí, como sabéis, se forman, haciendo el noviciado, un gran puñado de chavales que vienen de África para ser franciscanos de María. Y ellos hablan con frecuencia de sus hermanos, pero no son hijos de padre y madre. Son primos, primeros, segundos, terceros, todo eso para ellos son hermanos, porque su concepto de familia es mucho más amplio que el nuestro. Esa es la explicación que ha dado siempre la Iglesia. Para los semitas, la familia no se circunscribe únicamente a los hijos de sangre del padre y de la madre, sino que se amplía a todos los familiares más o menos cercanos. El concepto hermanos incluiría a primos, más cercanos o más lejanos. Pero es que además el sentido común nos aporta también mucha luz. Alguno de los presentes aquí, si tuviera más hermanos, permitiría que, si fallece el padre, se quede su madre al cuidado de un desconocido, como era Juan el predilecto. Si yo soy hijo, digo, mi madre se queda conmigo. Por mucho predilecto que sea, que se marche. Mi madre se queda conmigo, yo cuidaré a mi madre. Si María hubiera tenido más hijos, lo natural, lo normal, lo que te dice el sentido común, es que María se hubiera quedado con esos otros hijos, que no eran Jesús, porque ya había fallecido. Como no existían esos hijos naturales, Cristo decide que su madre se quede con Juan. Y Juan la recibió en su casa. La tradición dice que después fueron a Éfeso, allí vivieron, y parece ser que después la Virgen María entrega su alma en Jerusalén. Allí se conserva un lugar donde se nos habla de cómo María se duerme, en el sentido de que entrega el alma y asciende en cuerpo y alma a los cielos. Esto es lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy. La Iglesia no miente, no engaña, no busca engañar y por lo tanto oculta la verdad. Transmite ese tu madre y tus hermanos como una tradición reconocida. Tu madre y tus hermanos son la Virgen María y los familiares cercanos, primos más cercanos o más lejanos que tenía Jesús. ¿Qué es lo importante del Evangelio, aparte de esta enseñanza que va en unidad con la virginidad de María? Lo importante es que Jesús les dice a sus familiares que lo importante no son los lazos de sangre, que son fundamentales.
Lo importante es escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Esos son su madre y sus hermanos. Porque Cristo viene a hacernos familia de Dios, a injertarnos en la vida divina. Y un buen hijo es un hijo que obedece. Un buen hijo es un hijo que respeta a sus padres. Un buen hijo es un hijo que se comporta dignamente en función de la educación que ha recibido. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo como buenos hijos que escuchamos la palabra de Dios y la intentamos poner en práctica? ¿O por el contrario solo venimos a encontrarnos con Dios cuando le necesitamos? Nos servimos de Él, pero después somos esos malos hijos que no vivimos como debemos, que somos antitestimonio, porque siendo bautizados, en lugar de vivir la confianza en Dios y de intentar llevar una vida congruente con nuestra fe, vivimos o decimos vivir una cosa en la Iglesia y la contraria fuera de la Iglesia. E incluso pensamos, no, una cosa es mi fe, mi relación personal con Dios, y otra cosa distinta es cómo me comporto como ciudadano. Como ciudadano, mi fe no me aporta nada. Me comporto como si no tuviera fe, no siendo una persona que a lo mejor pues paga el salario justo que tiene que pagar a sus trabajadores, o que es responsable cumpliendo con su horario laboral, o que intenta perdonar también al que le ha hecho daño. No, yo distingo. Una cosa es mi vida religiosa en la Iglesia y otra cosa es mi comportamiento en el foro civil o en el foro profano. No podemos servir a dos amos, lo dijo el Señor el domingo, porque o bien amaremos a uno y aborreceremos al otro, o bien dejaremos de cuidar a uno para cuidar al otro. Dios es el Señor y tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón y Él dirigir, por tanto, nuestros pasos. Pues pidamos al Señor que nosotros que formamos parte de su familia, porque somos hijos adoptivos, seamos hijos buenos, obedientes, que escuchan la voz de Dios, porque hacen oración, porque escuchan su palabra y luchan por ponerla en práctica. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que ha recibido de llevar la buena noticia a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos por tantos hermanos nuestros, cristianos que son perseguidos a causa de su fe, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Nigeria y en tantos otros lugares del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Ucrania y en Gaza. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros
bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, la ofrenda que traemos a tu altar en conmemoración del Padre Pío, y así como a él le concediste la gracia de estos santos misterios, concédenos también a nosotros el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Javier y Pepa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, que los sacramentos que hemos recibido nos preparen a los gozos eternos que mereció el Padre Pío, tu servidor fiel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.